Hoy es martes 16 de febrero, son las 9 en punto de la noche, estamos en vivo y en directo, soy Mariana Reyes, les saludo. Pues el impeachment terminó, pero las grietas en el Partido Republicano parecen cada vez más profundas, en la que ha sido su aparición más larga desde la celebración del segundo juicio político en su contra. Este martes, el expresidente Donald Trump reapareció y lo hizo con una dura carta para atacar al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, a quien le dice que Mitch es un político severo, hosco y serio, y si los senadores republicanos se van a quedar con él, no volverán a ganar. Él nunca hará lo que se debe hacer o lo que es correcto para nuestro país. Donde sea necesario y apropiado, apoyaré a los principales rivales que defienden Make America Great Again y nuestra política de America First. Como parte de un intercambio de palabras entre los dos prominentes dirigentes del partido, Trump escaló su postura públicamente y lo hizo luego de que el día de ayer McConnell escribiera en un artículo en el Wall Street Journal que no hay duda de que el expresidente Trump tiene una responsabilidad moral. Sus partidarios irrumpieron en el Capitolio debido a las desquiciadas falsedades que gritó en el megáfono más grande del mundo. Su comportamiento durante y después del caos también fue inconcebible. En medio de este intercambio que estaremos analizando esta noche, los intentos por parte de los demócratas por hundir políticamente a Donald Trump parecen no cesar. Esta tarde fue presentada la primera demanda judicial contra el expresidente por supuestamente incitar a la insurrección del Capitolio el 6 de enero. El representante por Mississippi, Benny Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, demandó a Trump, a su abogado Rudy Giuliani y a los grupos supremacistas Proud Boys y Oath Keepers por su papel en los eventos en el Capitolio. Se espera que sea el primero de una ola de litigios relacionados con estos eventos del 6 de enero. Mientras tanto, están por verse los efectos que pueda tener la conformación de una comisión especial que anunció Nancy Pelosi. Dice, el siguiente paso es crear una comisión externa independiente del estilo de la del 11 de septiembre para proteger nuestra seguridad. Esta comisión investigará e informará los hechos y causas sobre el ataque terrorista doméstico del 6 de enero de 2021 sobre el complejo del Senado en Estados Unidos. Sobre los desafíos del Partido Republicano tras la absolución del expresidente Trump, conversamos con Robert Valencia, analista político, nos atiende desde la ciudad de Nueva York. Robert, buenas noches, ¿cómo está? Mariana, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Me gustaría primero su opinión sobre la carta que ha enviado el día de hoy Donald Trump. Bueno, obviamente es una carta muy al estilo de Donald Trump. Básicamente es como un compendio de los tweets que no ha logrado mandar después de que le suspendieran su cuenta. Es muy al estilo de él y obviamente es un tono bastante beligerante, divisivo. Y como bien usted señala, es decir, lo más probable es que veamos un tercer partido político que históricamente realmente no han funcionado los terceros partidos políticos. Es decir, está el Partido Libertario, hay otros partidos en Estados Unidos, pero que no tienen la misma relevancia o no tienen la misma importancia como el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y un hecho fue, por ejemplo, las elecciones del año 2000, cuando Ralph Nader se había lanzado como una tercera opción, pero en vez de ganar, le restó votos valiosos para alguno de los dos partidos, en este caso el Partido Demócrata, en aquel año que dio como ganador en una contienda bastante estrecha a George W. Bush. Así que una tercera vía probablemente no sea lo mejor. Yo creo que va a perjudicar más que todo al Partido Republicano, que básicamente es el tema del día de hoy, es cómo una fuerza aparte de lo que hemos visto con este supuesto Partido Patriota o el partido que cualquier nombre se le vaya a poner el expresidente Donald Trump, no sé qué partido vaya a surgir después de esto, pero deja muy mal parado también al Partido Republicano, pero obviamente lo podemos discutir a lo largo de esta emisión. Claro, porque este enfrentamiento, no sé qué piensa usted, pero de alguna manera pone a los miembros del partido en la peligrosa tarea de tener que hacer públicas sus posturas sobre a cuál de los dos dirigentes respalda, ¿no? ¿Esto qué consecuencias podría tener? Sí, realmente aquí hay varias cosas, hay distintas aristas que analizar. La carta editorial que envió Mitch McConnell el día de ayer al Wall Street Journal, en mi opinión, es un lavado de cara, es un lavado de imagen sobre él particularmente, obviamente siendo el líder de la minoría en el Senado, porque lo que él argumenta es que él tenía las manos atadas, básicamente, diciendo que era inconstitucional
juzgar a un expresidente, ¿no? Ya no era el presidente en ejercicio en ese momento. Lo cual sí, y dice que la obligación, dice, la obligación de los senadores es solo defender la Constitución. Bueno, pero ahí está la mayor de las contradicciones, porque no solamente era condenar a Donald Trump, sino que el segundo paso, que yo creo que era el principal paso que querían dar los demócratas, es el de hacer un voto con una simple mayoría para que Donald Trump no ejerza ningún cargo político después de lo ocurrido el 6 de enero, porque una cosa es quedar convicto, quedar enjuiciado, y el segundo paso era precisamente eso, restringirle de ocupar cualquier cargo político, sea presidente, sea senador, el que sea. Es decir, que no tenga ningún tipo de vida política, básicamente. Era una muerte política lo que se le quería dar a Donald Trump. Y eso estaba dentro de la Constitución, o sea que eso está protegido igual bajo el artículo 1, sección 3 de la Constitución. Esa cláusula de prohibirle ocupar algún cargo político está dentro de la Constitución y es legítimo. Y obviamente ya sabemos que hay un precedente en los años 1800 con un secretario de guerra, William Belknap, que él renunció, le pasó la carta de renuncia al presidente Ulysses Grant en aquel entonces, y aún así el Senado lo enjuició, lo absolvió, pero se llevó un proceso político del mismo corte del que vimos el pasado fin de semana. Entonces había un precedente, y cuando yo hablo de un lavado de cara, porque el mismo McConnell pidió que se hiciera este enjuiciamiento después del 20 de enero. Él mismo lo pidió. Habían 2 semanas para poder haber hecho el juicio y hacerlo de manera expedito, pero obviamente no estaba dentro de sus intereses políticos porque sabe que Donald Trump es una amenaza y que, digamos, enardecer esa base de 74 millones de votantes es un riesgo político. Así que por eso no lo quiso hacer. Y entonces dice Trump, el Partido Republicano nunca volverá a ser respetado con líderes como Mitch McConnell a la cabeza, y le dice a los republicanos y los senadores republicanos, si se quedan con él, no volverán a ganar. ¿Qué está pretendiendo Trump con esa frase específicamente? Bueno, obviamente lo que está tratando de hacer es de ganar, de reclutar personas que tengan las mismas afinidades de Donald Trump, unas aspiraciones nacionalistas, y cuenta con esa base. Le cito algunos números. Por ejemplo, una encuesta de Morning Consult mencionó que 54% de los republicanos apoya a Donald Trump en una carrera hipotética a la Casa Blanca en el año 2024. 54% no es una cifra despreciable. Hay una mayoría dentro del Partido Republicano. 27% de los republicanos creen que Donald Trump tuvo algo de responsabilidad. Es decir, que la mayoría de los republicanos lo exoneran de haber incitado a la violencia el pasado 6 de enero. Otra encuesta, la encuesta de la Universidad Quinnipiac, dice que 75% quisiera ver a Donald Trump tener un papel importante, preponderante dentro del Partido Republicano. Y la cifra que más me sorprende a mí es la encuesta de un think tank, de un tanque de pensamiento en Washington, D.C., que se llama el American Enterprise Institute, que dice que 40% de los republicanos apoyan el uso de la fuerza para defender el país. Es decir, que están de acuerdo con que digamos, o sea, 40%, sí, obviamente no es una mayoría. No, pero es un porcentaje muy alto. Así es. Es un porcentaje. Según estos números que usted nos está compartiendo, este pulso entre Mitch McConnell y Donald Trump lo va a ganar Donald Trump. Hablemos de eso al regreso, que tengo que hacer una pausa. Ya venimos con más de esta conversación con Robert Valencia. Mañana. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Noticias en Vivo. Análisis y opinión de los temas que son noticia. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró personas infectadas o contagiadas con el virus en todo el mundo. Amnistía Internacional presentó su informe. Noticias en Vivo con Ana Virginia Escobar y Jessica Morales. Bienvenidos, esto es Noticias en Vivo. Mañana a las 6:30 AM hora este por TVV. Estamos de vuelta con Código 58. Bien, continuamos con Robert Valencia. Ya estamos de regreso. Señor Valencia, le preguntaba, en este pulso entre Mitch McConnell y Donald Trump, parece que es Trump quien tiene las de ganar, ¿no? Bueno, en esa contienda parece que sí. Es decir, Donald Trump
pareciera tener más popularidad en el estado de Kentucky que el mismo Mitch McConnell. Pero bueno, igual en ese caso no importaría porque Mitch McConnell... Que le saca, decimos en Venezuela, le restriega en la cara a McConnell en su carta que su triunfo por el Senado se lo debe a él, a su respaldo, ¿no? Qué feo, ¿no? Claro, pero obviamente eso para McConnell yo creo que no reviste mucha importancia porque igual McConnell no está ¿cómo se dice? Dispuesto a hacerse reelegir. Obviamente, pues Mitch McConnell ya es una persona a mayor, por ponerlo de alguna manera, está bordeando los 79 años, creo que ya está pensando más en el retiro que en cualquier otra cosa. Pero realmente, a ver, Trump es una figura polarizante y no quiere decir que por tener cierta popularidad dentro del Partido Republicano quiera decir que su respaldo o, digamos, el endoso que reciben muchos candidatos, pues es una victoria asegurada, por lo menos si lo vemos más allá dentro de la base republicana. Es decir, porque veamos lo que ocurrió en Georgia. ¿Qué mejor ejemplo que Georgia? Él fue a hacer campaña a Kelly Loeffler y a David Perdue, que eran los dos senadores en contienda para esas dos curules del estado de Georgia. Después de las elecciones del 3 de noviembre, que él seguía disputándolas, pues él decía que eran los mejores y que había que votar en masa. Y sí, obviamente, Jon Ossoff y Raphael Warnock ganaron por un margen bastante estrecho, pero victoria es victoria. Y son ahora dos demócratas que se hicieron a las curules de un estado netamente rojo, netamente republicano. Y bueno, ya hay que ver que perdió la mayoría del Senado, aunque una mayoría estrecha, perdió el control de la Casa Blanca y no alcanzó la mayoría de la Cámara de Representantes, aunque si bien es cierto lo que él dice, hubo asientos, hubo curules que pasaron de ser demócratas a ser republicanos. Y un mejor ejemplo fue el Miami-Dade, por ejemplo, en cabeza de María Elvira Salazar, que ganó una de las contiendas. Así que sí, es decir, algo de la carta tiene razón, pero eso no quiere decir que Donald Trump sea una ficha o una fórmula asegurada de que va a haber una victoria, pero indudablemente sigue siendo una figura preponderante, pero el tiempo lo dirá, porque obviamente ya no cuenta con su, digamos, su megáfono principal, que era Twitter, y yo creo que ya los medios de comunicación guardarán un poco de cuidado a la hora de la cobertura de Donald Trump, porque saben que también tuvieron una responsabilidad a la hora de darle una plataforma desenfrenada a Donald Trump, por decirlo de alguna manera, que fue precisamente lo que lo llevó a ganar las elecciones del 2016 en parte. Entonces, ¿usted cree que todavía no está del todo claro cuál va a ser la figura o el peso de Donald Trump? ¿Va a ser el líder ideológico del partido? ¿Va a ser una especie de líder moral sin moral del partido? Porque, digamos, un expresidente, un dirigente que sacó 75 millones de votos, que redacta una carta como esta a una de las figuras más importantes de su partido, que además logra que su partido no lo condene, que además logra que quienes votaron a favor de su condena sean censurados, ¿qué peso va a terminar teniendo? Si es posible que esto se prolongue entonces a lo que muchos han vaticinado, a la posibilidad de que se vuelva a lanzar como candidato en 2024. Sí, es decir, todavía hay un aire de incertidumbre, todavía no sabemos exactamente qué puede ocurrir, pero sí Donald Trump podría ser como esa bola de construcción, y hago una comparación metafórica, como esas bolas de construcción que rompen cualquier infraestructura, y lo que se diría en inglés como un wrecking ball, ¿no? Eso es básicamente lo que viene siendo Donald Trump. No sabemos si su tercer partido vaya a prosperar. Sí ha logrado, de hecho, que muchos de los líderes de antaño, como por ejemplo Richard Burr, el senador de Carolina del Norte, que votó en contra de él, fuese censurado por su propio partido en Carolina del Norte. Trató de hacer lo mismo con Liz Cheney, que es la representante del estado de Wyoming y que es una de las principales líderes de ese partido en la Cámara Baja. Trató de que se hiciera una censura a esta persona, pero no lo logró. Ocurrió también ese tipo de rebelión, si se quiere poner de esa manera, ese tipo de censura con personas que están no muy afín con Donald Trump. Eso ocurrió en Arizona. Es decir, todavía tiene una gran influencia Donald Trump, por lo menos dentro del partido republicano, por lo menos dentro de esa base, indudablemente. Sí. Pero tampoco podemos olvidarnos que 80 millones, más de 7 millones de personas votaron a favor de Joe Biden. Y sí, por un margen bastante estrecho, no se puede menoscabar ese punto,
pero realmente tendrá futuro Donald Trump en el gran esquema de las cosas después de lo que ocurrió el 6 de enero, cuando todos, tanto republicanos, independientes, demócratas, en su conjunto más del 50% cree que él es el culpable principal de lo que ocurrió en los desmanes en las instalaciones del Capitolio. Pues hay que ver, ¿no? Yo creo que la imagen de Donald Trump ha quedado muy manchada después de ese día, y el tiempo lo dirá si todavía se mantiene como una figura preponderante. Y decía sobre eso mismo un editorial del Wall Street Journal que llamó mucho la atención, por venir del Wall Street Journal, vaticinaba que una candidatura de Trump, y hablaba de la candidatura dentro del Partido Republicano, no como un independiente, que dividiría a la centro derecha e impulsaría más victorias demócratas. ¿Usted cree que el Partido Republicano cometería la torpeza de volver a impulsar a Donald Trump? Yo creo que en vista de digamos, de la postura del Partido Republicano, yo tengo que ser muy crítico con el Partido Republicano. Me parece que es importante tener una pluralidad en un país, indudablemente, y tener un contrapeso al poder es importante. Pero para ello se requiere de un partido que esté aterrizado en la verdad, que no tenga un conflicto con la verdad. Y aquí lo que estamos viendo es que el Partido Republicano lo único que tiene interés es en ganar a toda costa. Es decir, más allá de la verdad, ellos mismos impulsaron al presidente Donald Trump en su teoría de conspiración de que hubo un fraude electoral, que nunca lo hubo y ni siquiera lo pudo respaldar, no lo pudo defender en las cortes. Perdió más de 60 veces en cortes que fueron incluso nominadas y postuladas por él mismo. Entonces, yo creo que ahí es algo que es importante señalarlo. Yo creo, para mí sería una torpeza, pero eso también depende a quién quiere llegar el Partido Republicano. El Partido Republicano yo creo que no tiene interés en llegar a la mayoría de los estadounidenses, es decir, los blancos que viven en los suburbios, que tienen un grado de educación un poco más alto, algunas minorías, en parte los hispanos, que aunque sí le dieron el voto a Trump en gran parte, pero más del 60% votó a favor de Joe Biden, las minorías afroamericanas, los indígenas, es decir, no les veo que tengan interés en llegar a ese grupo que no comulga con las ideas de Donald Trump. Quieren es afincarse con la base de los 74 millones que votaron a favor de Donald Trump. Y obviamente vamos a ver si en una contienda de la primaria surge como ganador Donald Trump, porque obviamente hay otros senadores que tienen intereses a futuro. Estamos hablando de Josh Hawley, que es el senador por el estado de Missouri, está Ted Cruz, el senador por Texas, está Marco Rubio. Muy identificado con Donald Trump, Ted Cruz. Exactamente, que es eso también, hablando precisamente de la división. Hay gente obviamente como Mitch McConnell, como Richard Burr, como Susan Collins, que están en contra de Donald Trump, pero también hay otros que básicamente tienen una función bastante servil, por decirlo de alguna manera. En este caso, Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, quien ha dicho, dijo en Fox News que iba a ir a visitarlo a Mar-a-Lago y que iba a tomarse no sé qué, iba a jugar golf con él y que le iba a decir que el movimiento MAGA debería continuar. Yo creo que me parece que es una postura bastante servil, pero bueno, vamos a ver qué transcurre en esos próximos años. Mucho que seguir analizando. Gracias, Robert, por habernos atendido. Fue realmente un gusto. Igualmente, Mariana, muchas gracias. Bien, hacemos una pausa y pasamos la página. Cambiamos